Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para mitigar las consecuencias del avance de la COVID-19 en nuestro país. Actualmente, en todo el planeta existe una gran incertidumbre acerca de nuestro futuro cercano. ¿Cuándo va a ser entonces el fin de la pandemia? ¿Cuándo podremos dejar de utilizar tapabocas y poder tener contacto con otras personas sin tener este miedo a contagiarnos por COVID-19? Pues parece que la respuesta está en la vacuna y en su implementación lo más pronto posible. Para hablarnos sobre las vacunas que están en este momento en desarrollo y que posiblemente sean el desenlace de esta pandemia de COVID-19, tenemos a dos invitados expertos el día de hoy. Ellos son el profesor Carlos Álvarez, él es epidemiólogo e infectólogo experto en todo este tema de la COVID-19 y de hecho ha estado trabajando en asesorías con el gobierno nacional. Y también tenemos a la química farmacéutica Claudia Vaca. Ella también es máster en epidemiología farmacéutica y nos va a estar hablando también el día de hoy acerca de estas vacunas que están en desarrollo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos en este programa. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí en el tiempo de sumar. Varias compañías farmacéuticas como Moderna y Pfizer compiten en la carrera por encontrar la vacuna que pondría freno a la COVID-19 en el mundo. El lunes 23 de noviembre se informó que la vacuna desarrollada por la Universidad Inglesa de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca podría alcanzar una eficacia hasta del 90% y podría ser almacenada y transportada a una temperatura entre 2 y 8 grados. Vamos a iniciar entonces con una pregunta muy importante y es que hay gente que nos ve que no conoce realmente todo el proceso de la vacuna. Vamos a contarle por favor a la gente qué es una vacuna, cómo funciona y de dónde viene entonces su importancia. Perfecto, mire, yo creo que empecemos, como dicen, por el principio. Normalmente cuando uno se enfrenta ante un microorganismo, ese microorganismo es reconocido por nuestro sistema de defensa. Y en ese reconocimiento hace que se produzca una respuesta para que lo identifica y el organismo se protege. Eso es lo que ocurre naturalmente con una infección. Algunas veces lo logra nuestro sistema de defensa y algunas veces es difícil. El caso, por ejemplo, del virus del VIH, en el cual el virus entra y el organismo no lo puede controlar. Lo reconoce, pero no lo puede controlar. Entonces, digamos que esa respuesta inmunológica es supremamente importante, que es lo que llamamos la respuesta inmunológica del sistema de defensa. Es importante porque dependiendo cómo se haga esa respuesta, uno se protege o no se protege, o puede infectarse y quedar protegido. Lo que hace una vacuna es tratar de simular al microorganismo, simular a la infección natural, para que cuando ingresa, despierte mi sistema de defensa y se produzca una respuesta que me proteja. Porque son dos cosas importantes. Yo puedo tener despertar a mi sistema inmune, pero no me protege. De hecho, me puede dar una alergia, por ejemplo. Aquí que es una respuesta que no es lo que uno quisiera. Y lo otro es que sí, definitivamente me protege. Para poder demostrar eso, entonces hay diferentes fases. Hay unas fases que llaman preclínicas, en las cuales se demuestra qué sustancia y qué mecanismo podría utilizarse para la vacuna. Y en ese escenario, para complicar un poquito las cosas, tengamos en cuenta que esas vacunas pueden ser de diferentes tipos. Puede ser un pedacito del microorganismo, como por ejemplo, que llama una proteína, específicamente la proteína que causa lo que te permite que lo reconozcamos. Otro puede ser que el mismo virus, pero ese virus se inactiva con unas estrategias que se hacen que el virus se inyecta, pero un virus, entre comillas, digámoslo muerto, no es el término correcto, pero para que nos entendamos, esa es una posibilidad. Lo otro es que el virus se modifica y el virus entra, pero alterado, digamos, lo que llamamos técnicamente un virus atenuado, es decir, como queda como turuleto, no se muere. Y la otra posibilidad es un fragmento del material genético del virus se inyecta a otro virus para que el virus lo transporte y que cuando ingrese a la célula humana, ese virus también, recuerden que los virus no se transcriben, no pueden replicarse solos, sino que requieren una célula humana o una célula de otro ser vivo para que al final, dentro de la replicación, también se transcribe ese pedacito de material genético y es justamente la proteína que queremos que esté. Eso se puede hacer por un virus, se llama virus transportador o virus de vector. Y la otra es directamente inyectarle el pedacito de ácido nucleico, de material genético, directamente a la persona para que lo responda.
En este escenario que estamos viendo, que me perdí, pero básicamente la idea es, una vez llegamos esas 4, o independiente de la plataforma de la vacuna, pasamos a hacer estudios de fase 1, fases clínicas. Los estudios de fase 1 son estudios en los que se utilizan un número de voluntarios muy pequeño y sobre todo se trata de evaluar si la vacuna es segura. Es decir, si a mí me aplican la vacuna, me va a producir alguna reacción inmediatamente o los siguientes días o semanas. Eso es básicamente. Y si no produce nada, es decir, no hay ningún efecto adverso importante, pasa a la fase 2. En la fase 2 se hace ya en grupos de personas mucho más grandes, probablemente entre 500 a 1000 personas voluntarias, en el cual se sigue evaluando la seguridad, pero adicionalmente se evalúa si es capaz de despertar mi sistema inmune. Es decir, si técnicamente llamamos inmunogenicidad, es decir, si sí me puede hacer que el sistema inmune reconoce lo que le inyecté y me responde a eso que le coloqué. Si pasan esas fases de esta segunda fase, en que es segura y además sí me reconoce, sí lo reconoce y me produce esa respuesta, pasa a la fase 3, que yo digo que es la prueba de fuego, porque en la fase 3 se sigue evaluando la seguridad, pero ya no en grupos muy grandes, normalmente entre 15, 20 mil o 60 mil personas, pero hay diferentes características, hombres, mujeres, mayores de 60, 70, con comorbilidades o no, para saber cómo responde la vacuna en estos grupos, y se evalúa ya la eficacia, es decir, la capacidad de protección, qué tanto no solo que me despierte, sino que sí me protege. Y entonces se coloca la vacuna y las personas siguen su vida normal y miramos qué tanto las personas se pueden proteger realmente con la vacuna. Bueno, muy bien, profe. Muchísimas gracias por explicarnos eso tan importante, porque igual sí le íbamos a preguntar pues, acerca de las fases y todo el proceso que tienen que pasar las vacunas para una aprobación. Porque como pudimos ver en la gráfica inicial, que estábamos analizando al principio del programa, se ha habido como una carrera por desarrollar una vacuna lo más pronto posible. Cuéntenos, profe, ¿por qué se piensa que una vacuna es casi que la luz al final del túnel para poder salir de esta pandemia? Es una de las herramientas, porque no es la única, pero es una de las herramientas. ¿Por qué? Porque si la dificultad es tener personas que cuando se infecten se puedan complicar. Sabemos algunas variables que puede ocurrir y sabemos que es la edad y algunas comorbilidades, pero también personas jóvenes también pueden complicarse, para que lo tengamos en cuenta. No sabemos en este momento por qué unas sí lo hacen y otras no, por cómo es que el sistema de cada persona hace esa diferencia. Entonces, si tenemos una vacuna que nos protege, hace que cuando salgamos a la calle, pues básicamente al tener un número importante de personas protegidas por la vacuna, estas personas ni se pueden infectar y por lo tanto tampoco pueden transmitir la enfermedad o la infección. En ese escenario, pues básicamente lo que hace es cada vez vamos a tener más personas protegidas sin capacidad de transmitir el virus y por lo tanto empezamos a pasar eso que se llama técnicamente la inmunidad de rebaño, en el cual pues ya es más la gente que está infectada naturalmente y recuperada o vacunada y protegida. Y en ese escenario ya empezamos a acercarnos más rápidamente que cuando se hiciera de forma natural. El profesor Carlos nos ilustraba, profe, acerca de las fases que tiene que atravesar precisamente el desarrollo de una vacuna. Y vemos que en la fase 3 es en el momento en que se utilizan más pacientes para lograr analizar, digamos, la seguridad de estas vacunas. Cuéntanos, por favor, en este momento qué vacunas se encuentran en fase 3 y cuáles potencialmente podrían pasar prontamente a la fase 4. La lista de vacunas que están en esta, digamos, ensayos a gran escala es al menos de 12 vacunas, pero 4 han anunciado resultados preliminares sin haber publicado todavía en revistas el detalle de los hallazgos. Por ahora son comunicados de prensa. Una vacuna que desarrolló BioNTech, una empresa de base tecnológica alemana y que fue adquirida en alianza con Pfizer, una vacuna de la empresa Moderna, que es una empresa norteamericana de base biotecnológica, la vacuna de Oxford, de la Universidad de Oxford y del gobierno inglés y que fue comprada parcialmente en una alianza con AstraZeneca. Se han anunciado resultados preliminares también por prensa de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Biotecnología ruso, cuyo nombre es, y que es del gobierno, es una empresa
pública la vacuna denominada Sputnik 5. Ayer o antier salieron algunos resultados de los ensayos fase 2, o sea que empezaría una nueva tanda de vacunas a iniciar esta investigación con humanos a gran escala de las vacunas cubanas, de 2 vacunas cubanas. Profe, nosotros vimos que al anunciar las vacunas que posiblemente eran las más efectivas, inició Pfizer diciendo que tenía un 90% de efectividad, pero inmediatamente otras industrias que también están en desarrollo de la vacuna empezaron a decir que no, que la mía es un poco más efectiva. Y pues ahí nos surge una pregunta muy importante y es realmente cómo podemos confiar si tú, como dices, también no han publicado como tal resultados de los ensayos clínicos, sino simplemente por comunicados de prensa nos dicen, no, mi vacuna es más efectiva y cada día podemos ver que están como en una competencia para ver cuál vacuna es más efectiva. Realmente, ¿dónde está la clave para nosotros tener tranquilidad de que es efectiva y que los ensayos clínicos así lo demuestran? Pues la verdad es que esto genera suspicacias sobre el interés de los anuncios más, digamos, orientados a generar expectativas en bolsa o capturar capital de riesgo para garantizar que terminan todos estos procesos de desarrollo e investigación y aumentan las expectativas del negocio de cada una de las empresas. La única manera de estar seguros de cuál es la eficacia que lograron demostrar en estos ensayos es tener acceso a todos los datos completos una vez se terminen los ensayos. Los datos que se entregaron, por lo menos los de Pfizer y de Moderna, se hicieron con cerca de la mitad o menos de los pacientes o de las personas que estaban enrolados, de las metas de enrolamiento de los ensayos clínicos. Se denominan análisis interinos, es decir, análisis parciales, y están entregando resultados parciales a corto plazo y lo que anuncian son una eficacia promedio general. Tenemos que revisar qué características demográficas, clínicas tiene cada una de las personas que se incorporaron a esos estudios, entender cuáles son los resultados por los grupos que participaron en ese estudio, por grupos de edades, por comorbilidades, por características sociodemográficas. Tenemos que entender cuál es la forma como se evaluaron los desenlaces. Por ahora no sabemos cuáles son el desenlace en términos de protección del contagio, pero de desarrollo de formas severas de la enfermedad. Estas cosas todavía nada de esto lo sabemos. La comunidad académica científica, Peter Doshi, hoy escribió un editorial en el British Medical Journal, él es un editor de esta revista prestigiosa, y dice, necesitamos pedir la transparencia total de los datos para tener certeza de cuál es la verdadera, cuáles son los verdaderos resultados de la información. Pfizer ha entregado estos datos parciales para que la agencia norteamericana haga una aprobación denominada aprobación de emergencia. Y esto significa, en todo caso, que tenemos información parcial, sin información de largo plazo. En ese panorama, profe, porque según la OMS, ellos dicen que para octubre del 2021 ya podría haber una vacuna, pero también han afirmado que hay países que van a recibir dosis en diciembre. Entonces, ¿cómo es este panorama? ¿Por qué hay países que van a recibir más pronto la vacuna y otros que se demoran un poco más? Esto es como todo, esto es una situación de oferta y de mercado, desafortunadamente, pero es así, es decir, claramente pues los países que producen las vacunas pues tienen mayor prioridad normalmente, y pues también la capacidad de negociación de los diferentes países, unos lo podrán adquirir más rápido o porque pagan más o porque tienen mejores relaciones políticas o porque relaciones económicas, es decir, eso es un tema también dentro de del modo de ver una situación geopolítica de lo que puede ocurrir. En este escenario, cada uno de los países, y además viene, perdóname, un punto clave, Sergio, es tener en cuenta cuántas vacunas son eficaces, porque no es lo mismo que de las dosis que están en este momento en fase 3 todas sean efectivas, y efectivas con unas eficacias por encima del 70 o 90, como estamos viendo, o solamente hay 3 o 4. Dependiendo qué tantas vacunas sean eficaces, pues básicamente empieza a haber una diferencia. Porque si tenemos 3 vacunas para repartir en el mundo,
y hay una capacidad de producción, pues va a ser un poco más difícil de esa distribución. Me explico. Somos 7.000 millones de seres humanos y la capacidad de producción, por lo menos, de estas primeras o 2 o 3 vacunas pueden ser de 100, 200, 300 millones de dosis. Algunas de estas requieren 2 dosis por persona. Entonces, eso hace que pues, no va a alcanzar rápidamente y específicamente pues empieza a priorizar algunas poblaciones de algunos países. Entonces, lo que vamos a ver es esa distribución de vacunas dependiendo de algunas de estas características que comentaba al comienzo. Acabamos de caer en cuenta con el profesor Carlos Álvarez que precisamente hay algunas vacunas que requieren de condiciones muy específicas y tal vez en algunas situaciones muy extremas de almacenamiento y de transporte. ¿Nos puedes contar, digamos, más o menos qué características tienen las vacunas que potencialmente están a punto de pasar a fase 4? Es una pregunta muy importante. Para la Organización Mundial de la Salud, las guías de evaluación de las vacunas que se van a empezar a someter a la evaluación de las agencias sanitarias, deben incorporar información sobre la estabilidad de la formulación farmacéutica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los coadyuvantes? ¿Cómo lograron empacar en lo que se denomina el vial de la forma farmacéutica de la vacuna? ¿Cómo es la estabilidad a largo plazo, a diferentes temperaturas, en diferentes condiciones de humedad? La OMS y los que trabajamos en los asuntos farmacoepidemiológicos sugerimos que en el caso de las vacunas, la estabilidad sea parte de la evaluación intrínseca de la seguridad y la eficacia. ¿Por qué? Y esto ha sido siempre así y tendría que ser mucho más agudo, mucho más duro en la evaluación en el caso de las vacunas, porque se trata de proteínas, se trata de productos biológicos. Los productos biológicos son muy inestables. Hasta el momento, la mayoría de las vacunas, digamos, habituales, requieren cadena de frío para su transporte y la garantía de que se conserve la cadena de frío durante todo el proceso desde la fabricación hasta el momento de la aplicación es la certeza de que se van a lograr los resultados de inmunidad y que no se generen riesgos adicionales para la población. En el caso de las vacunas basadas en ARN mensajero, se sabe desde hace mucho tiempo que esta proteína, que es una proteína, es muy inestable, es termolábil, y dado que estamos sugiriendo, insisto, que la estabilidad sea incorporada como una variable intrínseca de seguridad y eficacia, deberíamos ser mucho más juiciosos, mucho más acuciosos en la forma como se revise la información de aquellas vacunas basadas en ARN mensajero. Esto es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Bueno, pongámonos entonces en un escenario en el que ya definitivamente salió una vacuna que para nuestra población es completamente efectiva y que se empieza a distribuir. Si las personas entonces se ponen esta vacuna, definitivamente ya inmediatamente pueden dejar de usar el tapabocas, salir con sus amigos como si nada, si ellos también están vacunados claramente. O sea, ¿realmente funcionaría así? Es supremamente buena pregunta, Sergio. Yo diría que en principio no diría no porque lo que plantearía es que si, salvo que las vacunas tengan una eficacia del 100%, si eso sería pues decir, oiga, usted ya fijo se vacunó y quedó protegido 100% seguro. Entonces, si la vacuna tiene un 90-95, ya bueno, alta probabilidad. Si es 70, pues uno diría, oiga, ¿usted cómo sabe que es del grupo de los 7 o del grupo de los 3? Empieza a ver este planteamiento. Probablemente yo creo que las mismas medidas de prevención se mantengan, pero ya con una posibilidad de que el número de personas que se van a infectar pues realmente va a ser mucho más bajo que si no tenemos la vacuna. Es decir, creo que por lo menos algunas medidas de autocuidado se deben mantener por un tiempo prudencial hasta que realmente veamos que hay una inmunidad poblacional. Ahora pongamos en un escenario hasta pesimista, se podría decir. En todos los ensayos clínicos existe el riesgo de que alguno de los pacientes que están participando en este ensayo definitivamente no sobrevivan a la capacidad, digamos, que va a tener su sistema inmunitario de responder a esta enfermedad o a esta vacuna que precisamente desarrolla esta respuesta inmune. ¿Qué pasa entonces si en el proceso de ensayos clínicos muere un paciente? ¿Eso significa entonces que la vacuna definitivamente no es confiable?
Recordemos que cualquier medicamento, cualquier vacuna, tiene unos beneficios, pero también tiene unos riesgos. No hay ningún medicamento que sea inocuo, no hay ninguna vacuna que no vaya a generar eventos adversos. El asunto es cuál es el balance riesgo-beneficio de ese producto, de esa vacuna o de ese medicamento que se esté evaluando. En el caso de los ensayos clínicos, recordemos que se asigna de manera aleatoria las personas que participan en el ensayo o bien a la vacuna o bien al placebo. Si durante la fase de investigación clínica se presentan eventos adversos graves o serios, ¿qué significa esto? Que requieren hospitalización, generan incapacidad o ponen en riesgo la vida de la persona o la muerte, debe analizarse con cuidado cuáles son las características que rodean ese desenlace indeseado, cuáles serán las características del paciente, si eso se debe a la enfermedad de base del paciente, si eso se debe a otras causas potenciales, además de haber estado en el ensayo. Si existe una duda razonable de que ese evento indeseado se haya debido a la intervención, es decir, al ensayo clínico, a la vacuna, normalmente se detiene para que un comité independiente diferente a las personas que están participando en la investigación revise la relación causal a través de unos criterios que están bastante bien establecidos desde el punto de vista epidemiológico, la relación temporal, la relación dosis-respuesta, las causas alternativas de nuevo si existen, la plausibilidad de que evidentemente se deba a la vacuna o no. Una vez evaluada esa relación causal, se determina si el ensayo debe seguir o no en función de la probabilidad de que el evento adverso se haya presentado, se haya asociado o no a la vacuna. Así que es posible, no es común, pero es posible y es deseable que los ensayos se detengan mientras se analiza por qué se produjo una muerte o un evento adverso serio y que se retome cuando se descarte que haya una alta probabilidad de esa relación. A veces incluso cuando se revisa por el comité independiente se decide destapar el ciego, se llama ese destapar en qué brazo estaba la persona y en algunas ocasiones cuando se puede establecer que era una persona que estaba en el brazo del placebo, pues se descarta que el evento se asocia a la vacuna. Esa persona deja de participar entonces en el ensayo porque justamente el ensayo trata de mirar sin saber qué cosas están tomando durante el proceso, cuál es el desenlace al final, de acuerdo a un protocolo que se ha decidido con anterioridad. Usted nos mencionaba, digamos, el problema que significa la distribución y comercialización de la vacuna. Y pensándonos en que, pues en Colombia no somos de un país, digamos, que esté aportando significativamente al desarrollo de cualquier vacuna, ¿no? ¿Cómo es el escenario de la llegada de una vacuna aquí a Colombia? Más o menos, ¿cuándo estaría llegando? Y cómo se espera que sea, pues, que se garantice, pues, precisamente que las condiciones de distribución, que en algunos casos pueden ser muy específicas, pues sean las necesarias y sean prudentes, pues para poder garantizar a la gente que se vacune, que está recibiendo la vacuna con la eficacia, pues que se aprobó precisamente en estudios ya de fase 3 y pues en este caso fase 4 de comercialización. Pues viene una serie de pasos que se tienen que ir haciendo. Uno, pues las negociaciones. Colombia ha hecho una estrategia de compras bilaterales y la estrategia COVAX. La estrategia COVAX es una estrategia en la cual el gobierno invierte unos recursos y con esa inversión asegura tener vacunas para el 20% de su población. Esa es una de las estrategias. Obviamente, pues tienen que esperar a que las vacunas estén aprobadas y poder empezar a distribuirlas. Eso se esperaría probablemente para el segundo semestre del 2020 o digamos, dependiendo, empezamos a hacer especulaciones, depende un poco cómo vaya la evolución y la de producción, pues tanto de aprobación, distribución y luego la llegada. Ah, lo, lo otro que me parece importante es tener en cuenta que las compras bilaterales también pues va a depender de qué vacuna se puede hacer la compra y en qué momento estén disponibles. Y paralelamente, como usted lo estaba planteando, pues hay que hacer todo el alistamiento. ¿Qué llamo el alistamiento? Pues preparar las personas que van a vacunar, preparar los sitios si tienen
cadenas de frío específicos, preparar los sitios para poder hacer esa aplicación o conservación para que no se van a perder las vacunas en su fase de distribución. Entonces creo que ahí es el punto realmente clave, que son procesos paralelos que se tienen que ir haciendo. Un último tema que tenemos que abordar cuando hablamos de las vacunas es la cantidad de dosis, porque normalmente uno cuando piensa en una vacuna se imagina una dosis y ya se acabó el problema y ya voy a tener anticuerpos suficientes para poder combatir una posible infección por esta enfermedad, en este caso la COVID-19. Hemos sabido acerca de las vacunas que están en fase 3, cuántas dosis estarían aplicándose y qué características tendría, digamos, eh, el tiempo que tiene que transcurrir entre una dosis y otra. Los protocolos de las investigaciones que están públicos, que deberían ser públicos para que cualquiera pudiera revisar en qué condiciones se está haciendo el ensayo, pero sobre todo para saber al final de los datos si lo que se está reportando es realmente lo que se había previsto y se había planeado inicialmente. Establecen para la mayoría de las vacunas que están en fase final, en fase 3 de investigación, que se requieren dosis de refuerzo. Es decir, ninguna de las vacunas, excepto un par, están usando una dosis, todas están usando una dosis de refuerzo. Y se establece en el protocolo en qué momento se aplica la segunda dosis de refuerzo. En algunos casos es a los 21 días o al mes, para garantizar que se mantiene, digamos, el choque o la señal al sistema inmune para que produzca anticuerpos suficientes e inmunice a la persona. Lo ideal es, y lo que además los protocolos deben decir con claridad, es que se evalúe después de la primera dosis cuál es la respuesta inmunitaria, durante el tiempo en el que se espera esa respuesta, se aplique la segunda dosis y se vuelva a hacer una evaluación de la respuesta después de la segunda dosis. Se revise cuál es esa respuesta en términos de desarrollo de anticuerpos, pero también de variables clínicas. Y que se haga seguimiento a la duración de esa respuesta a largo plazo. En los protocolos, debido al afán en el que estábamos, a la necesidad de tener una estrategia de inmunización, el seguimiento que se ha sugerido es a 18, 20 meses, 2 años. Pero el seguimiento ideal es a 5 o a 10 años. Por un lado, para saber qué tanto dura la inmunidad, deberíamos preferir aquellas vacunas que tienen una inmunidad que dure harto y que no requiera más de una dosis, pero también para poder identificar los eventos adversos serios y poco frecuentes que no se pueden detectar en los primeros momentos de aplicación de la vacuna. Lo que estamos haciendo con estas vacunas es aceptando en un tiempo corto. De hecho, algunas de las vacunas que anunciaron eficacia todavía no han puesto la segunda dosis a muchos de sus voluntarios, a corto plazo y sin la información suficiente a largo plazo. Eso significa que el trade-off, el costo que estamos asumiendo de poca información, vamos a tener que suplirlo, resolverlo con un seguimiento intensivo una vez esas vacunas demuestren que hayan servido en esas condiciones, pero se hayan aprobado por las agencias sanitarias. O sea que estamos todavía recogiendo mucha información y nos estamos enfrentando todavía a mucha incertidumbre. Bueno, profe, por último le quiero preguntar, pues que usted nos menciona que con la estrategia COVAX se piensa que Colombia por lo menos podría garantizar el cubrimiento del 20% de su población. ¿Cómo sería entonces un proceso de priorización de unos individuos sobre otros para acceder a esta vacuna? Yo creo que como se trata de priorizar, obviamente la idea es que se vacune a todo el mundo al tiempo, pero como no se puede, entonces hay que priorizar. Y en esa priorización, sobre quiénes debe hacerse esa primera fase. Normalmente esto es como el consenso en el mundo, que debe hacerse sobre aquellas personas que tienen más riesgo de infectarse, y en ese va de la mano los trabajadores de la salud. Y lo segundo, las personas que tienen mayor riesgo de complicarse, es decir, las personas mayores de 60 años con comorbilidades. Ahí debería estar centrada la primera fase de la vacunación. Ahora quisiera realizar la última pregunta a la profe Claudia Vaca, y es que hemos visto que en esta carrera por desarrollar una vacuna efectiva, los países pues, más desarrollados y con más recursos son los que han avanzado en estas vacunas que han anunciado con eficacia alta. ¿Cómo podemos garantizar pues, que estos países desarrollados que prueban una eficacia para la población precisamente de estos países, esta vacuna
pueda ser efectiva en la población colombiana, teniendo en cuenta que nuestras características, empezando por las genéticas, son diferentes a las de otros países, pues en los que se está desarrollando en este momento algún tipo de vacuna. Sergio, la gente suele preocuparse mucho por la genética y las diferencias genéticas. Yo prefiero que pensemos en otros temas que hacen parte de las características sociodemográficas de la población. Sabemos que hasta el momento que las características clínicas, las comorbilidades, son un determinante del riesgo. Diabetes, hipertensión, obesidad. Sabemos también que en términos demográficos los mayores de 65 años son los de mayor riesgo. Esas 4 características las sabemos. Deberíamos mirar qué tan bien representados están estas características en los ensayos que se están desarrollando para después saber cómo vamos a establecer la estrategia de inmunización. Pero también sabemos una cosa muy dura y muy relevante, y es que en aquellas personas de menor estrato, de menor ingreso, las más vulnerables, las que tienen características sociodemográficas culturales más complicadas, más inequitativas, se ha presentado la carga mayor de la mortalidad en esta pandemia. La pregunta que uno tendría que hacer es, ¿qué tanto las características sociodemográficas de las poblaciones que han tenido esa carga están realmente representadas en esos protocolos? Por supuesto que el elemento genético va a tener que tener una relevancia, pero preguntémonos, ¿qué tanto, por ejemplo, trabajadores informales, que son los que tienen que salir y exponerse más, y que son los que han tenido unos riesgos mayores de contagio, están siendo representados en esa muestra de análisis clínico? ¿Qué tanto las personas de bajo ingreso que hacen labores y hacen trabajos esenciales como el transporte público o la venta en plazas de mercado o las porterías en el cuidado de los conjuntos residenciales están representados? Porque la gente que ha tenido que salir normalmente y que no ha dejado de hacer sus actividades cotidianas. Yo me preguntaría qué tanto esas características están representadas en los protocolos y cómo trasladar eso a la realidad de nuestra región, ante nuestro país. Y si no es así, si no están suficientemente representados, garantizar que el plan de inmunización del cual hablaba el profesor Carlos anteriormente refleje adecuadamente las necesidades de esas poblaciones. Sabemos que los trabajadores de la salud primero, ¿cierto? Sí, claro, los trabajadores de la salud primero. ¿De qué lugares del país? De aquellos lugares en los cuales haya mayores riesgos de contagio, de aquellos lugares en los cuales hay más población vulnerable o se atiende en los sistemas de salud a la población más vulnerable. Sabemos que los mayores de 65 años, listo. ¿Cuáles mayores de 65 años? Los de las regiones que tengan más riesgos de contagio, los profesores de colegios públicos y privados, de colegios públicos y universidades públicas, para garantizar que arrancamos rápido y garantizamos el derecho a la educación. Esas son las preguntas del plan de inmunización y esas son las preguntas de la representación de la población en los protocolos para hacer después la extrapolación en el plan de inmunización que vayamos a determinar. Ya se acerca la Navidad, pero la COVID-19 no ha desaparecido. Si vas a organizar reuniones familiares, procura que no sea con personas diferentes a tu núcleo familiar más cercano o a las personas con las que normalmente convives. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Carlos Álvarez y profesora Claudia Vaca, por haber participado de este espacio y resolver las dudas que en general, pues quienes nos sintonizan tienen acerca de esta carrera que se adelanta por una vacuna bien efectiva contra la COVID-19. Muchas gracias a ustedes por este interés de mantener actualizada la audiencia sobre un tema tan relevante. No, con muchísimo gusto y recordemos que mientras no haya vacunas, la vacuna es el autocuidado. Y a todos quienes nos sintonizan, muchísimas gracias por ver Es Tiempo de Sumar. No olviden difundirnos en redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar, este espacio de la Facultad de Medicina, gracias a UN Televisión. Nos vemos pronto.